esta hora, porque tú nos has traído a este lugar a compartir tu preciosa palabra que no vuelve vacía. Ella es espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y vamos a leerla con reverencia y con la unción del Espíritu Santo que guíe este mensaje con poder. Y gracias, Padre, por todos los televidentes, la audiencia y a todos los que nos conectan a través de Facebook y de YouTube. Una nueva vida de Jesucristo, UNBJ. Bienvenidos a todos, Shalom. Dice el Señor: no sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo. No participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel, Dios de cada uno de nosotros. Y vamos hoy a hablar acerca de el rencor, y vamos a tener como tema: perdona al que te ofende. Sé que esta palabra mucha gente la necesita. La palabra de Dios, cuando Él da un mensaje en un púlpito, a través de un ministerio, a través de un predicador, una predicadora, es la palabra de Dios. Y dice el Señor en 1 Corintios 13, habla acerca del verdadero amor, y en el versículo, el versículo rema para este tema del rencor es el versículo 5, donde dice: el amor no es grosero ni egoísta, no se enoja con cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Significa que la persona, cuando tiene amor, no recuerda el pasado, no recuerda las cosas malas que le han hecho. Todos hemos vivido momentos de mucha ofensa, hemos ofendido y nos han ofendido, ¿cierto? Pero dice el Señor que debemos perdonar al que nos ofende, y el que nosotros ofendimos o la que ofendimos también nos debe perdonar. El rencor significa ganas de venganza, odio, resentimiento, rabia, tormento y algo que nos quita la paz. Cuando tenemos rencor no vivimos en paz. Las causas del rencor, vamos a hablar acerca de las consecuencias del rencor, vamos a hablar del rencor como un líquido venenoso en nuestro cuerpo, y vamos a hablar que el rencor es una esclavitud. Y vamos a ver algunas historias bíblicas o personajes bíblicos que tuvieron rencor en su corazón. Son varios, son muchos, pero hoy vamos a exponer unos de estos pasajes bíblicos de personas que tuvieron rencor. Vemos que Ismael e Isaac, ¿verdad? Ismael era un hijo nacido de un capricho de Sara, o de Sara haberle ayudado a Dios con querer tener un hijo con la esclava Agar, y vemos que luego nació el hijo de la promesa, que fue Isaac. Isaac significa risa, e Ismael significa es un guerrero. Isaac fue un guerrero, pero luego Ismael e Isaac era el hijo de la promesa de Sara y de Abraham. Y vemos que entre ellos dos había una lucha, una guerra. Y tanto Agar tenía rencor contra Sara y Sara contra Agar, porque había rencor entre ellas dos por muchas cosas. Ustedes se imaginen esas dos mujeres en el desierto llenas de rencor. Se imaginan ellas cómo actuaban, porque Agar, la mamá de Ismael, y Sara, la mamá de Isaac, ellas luchaban entre las dos y tenían rencor la una contra la otra. Pero también eso se transfirió a los hijos, porque Ismael también tenía rencor contra Isaac e Isaac contra Ismael. Imagínate eso, por la falta de perdón, por la falta de haber hecho los procesos de perdón de estas dos mujeres, se transfirió también a sus hijos. Y vemos que también Saúl contra David tenía rencor, Saúl contra David, por ser el elegido de Dios. Y vemos que también Esaú contra su hermano Jacob tenía rencor, porque Jacob le robó la primogenitura a Esaú, al hermano. También vemos Caín y Abel. Abel tenía una ofrenda de agrado a Dios, mas sin embargo
Caín no agradaba a Dios porque cuando él daba las ofrendas no las daba con amor. Y eso trajo rencor en la vida de Caín contra su hermano Abel. Vamos a ver el punto número 1. ¿Qué cosas nos traen rencor? Una ofensa de alguien o de algo o de una persona que nos ofendió con una acción, con una palabra. A ti una palabra te la pueden decir de dos formas, de la forma correcta o de la manera incorrecta. Y cuando alguien nos ha ofendido, sea en palabras o en obras, si nosotros no perdonamos en ese mismo momento a la persona, entra una raíz de rencor, que es resentimiento, ganas de venganza, algo que nos atormenta, que nos quita la paz. Y por eso el Señor nos dice acerca de que nosotros debemos perdonar a otros así como Dios nos perdona a nosotros. Y las cosas que nos traen rencor. Vayamos por favor a Génesis 37, 19 y 20. Vemos que José, un jovencito con un llamamiento de Dios, tenía unos hermanos muy envidiosos y esos hermanos lo vendieron. Ya todos conocemos la historia. Lo vendieron, lo entregaron, lo feriaron, lo volvieron como un artículo de venta y lo entregaron en las manos de uno de los servidores del faraón. Y José fue cautivo o fue esclavizado durante unos 17 años. Él fue esclavo. A ver, vamos a hacer las cuentas. Perdón, él fue llevado a los 17 años. Y a los 30 años comenzó su ministerio en la vida de José. O sea que él fue llevado unos 13 años mejor en cautividad en la casa del faraón. Y dice en Génesis 37, 19, 20, gracias Abba Padre, qué lindo es tu mensaje, qué linda es tu palabra. Y dice aquí en 37, Génesis 19, dice: aquí viene ese gran soñador, vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si cumple sus sueños. ¿Quiénes decían eso? Los hermanos de José. José fue vendido como un esclavo. Y mire que, ¿por qué los hermanos de José lo vendieron? Porque los hermanos de José tenían rencor contra él. Porque José era un joven muy mimado, pero también era muy chismosito, muy comunicativo. Él todo se lo contaba al papá. Todo lo que hacían sus hermanos mayores se lo contaba al papá y le decía: papá, mire, ellos hicieron tal cosa, papá, ellos hicieron tal otra. Entonces los hermanos se llenaron de rencor contra José, porque José todo se lo contaba al papá, y eso los fue llenando a ellos de un resentimiento contra su hermano hasta venderlo como esclavo. Ya tú lo puedes leer todo. Estoy en Génesis capítulo 37 y tú puedes leer toda la historia hasta el capítulo 36 de lo que sucedió con José, al que le decían el soñador, ¿sí? Y las acciones de los hermanos de José, el soñador, allí había un rencor y había unas contiendas familiares. Cuando nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios, se va a levantar mucha gente que no va a estar de acuerdo con nosotros. Y quizás nos van a perseguir, nos van a maltratar, pero nuestro corazón no se debe llenar de resentimiento. Porque el resentimiento va a hacer que nuestras bendiciones no lleguen a nuestras manos. ¿Cuáles son las acciones de una persona rencorosa? Número 1, desquitarse en cuanto pueda. Y vemos que Esaú nunca olvidó que su hermano le quitó la primogenitura. Y aunque ellos dos se separaron por un espacio de tiempo, su hermano Esaú siempre tuvo rencor en el corazón y él siempre estuvo esperando el momento de vengarse de su hermano Jacob. ¿Y cómo? Buscó la forma de que cuando se reencontraran, Esaú le hizo unas propuestas al hermano Jacob, como si ya lo hubiera perdonado, pero Esaú en su corazón quería matar a Jacob. Y cuando una persona tiene rencor en su corazón, quiere vengarse.
Y es ahí cuando hay una palabra muy usual aquí en Colombia que dice, el que me las hace, ¿qué? Me las paga. Me las paga. Y entonces cuando una persona tiene rencor en su corazón, va a buscar la venganza en cuanto pueda. En cuanto pueda y haya la oportunidad, se va a vengar. Número 2, hacer algo para sacar a la persona del entorno, de la casa, de la ciudad, del país, porque la persona cuando está llena de rencor va a hacer todo lo posible por deshacerse de aquella persona a la cual le tiene rencor. Esa es una señal. Estamos hablando de las acciones de una persona rencorosa. Y número 3, perseguir, buscar o esconder las intenciones de su corazón hablando con palabras dulces. Y hay personas que quizás están resentidas contigo y te miran a la cara y te sonríen y te dicen cosas muy lindas. No, tranquila, eso ya yo lo olvidé, ya eso no tiene importancia, eso ya pasó, pero en su corazón todavía tiene rencor hacia ti y se quiere vengar. ¿Y cómo? De diferentes formas. Va a buscar la manera de hacerte algo que te duela y que te hiera. Así actúan las personas rencorosas. Por eso leímos en 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido y que el amor no guarda rencor. Y una de las cosas que debemos saber, hermanos y hermanas, y audiencia y televidentes de Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, es que cuando tenemos el amor de Dios, no somos ni vengativos, ni rencorosos, ni hacemos nada indebido, porque sabemos que el amor de Dios no hace nada indebido. Amén. ¿Cómo quitar el obstáculo del rencor? Número 1, debes hacer un proceso emocional. Mira, te cuento esta historia, y esto es bíblico. Cuando José fue entregado por sus hermanos como esclavo en Egipto, José quedó con mucho dolor en su corazón. Y José fue un joven traumatizado. Él tuvo 13 años en la casa del faraón, pero tenía un trauma en su corazón. Ponte tú a pensar un joven de 17 años, adolescente, que lo saquen de la casa del papá, que se lo lleven a otro lugar, nación o a otro ambiente donde no está acostumbrado. Más sin embargo, y también lo pusieron de esclavo a hacer labores que quizás José ni siquiera sabía hacer. Más el encierro, más el maltrato, porque a José lo maltrataron mucho verbalmente y lo humillaban también, más la soledad que él sentía, más el rencor que sus propios hermanos lo habían vendido. Él tenía muchas luchas emocionales. Y quizás tú has tenido unas vecinas que han sido malas contigo y ellas han hecho muchas cosas contra ti y te han hecho la vida imposible. Pero más sin embargo tú lo sabes y eso ha llegado a tus oídos y tú también lo has visto y tú lo sientes. Pero por encima de todo tú las debes de perdonar. Debes de perdonar a las amigas que te hicieron daño, que te ofendieron con palabras y con obras. Entonces, ¿cómo quitar el obstáculo del rencor? Primero, hacer un proceso emocional. Y mira lo que me mostraba el Señor. Porque todas las prédicas, cuando las voy a dar, primero oro para que el Espíritu Santo me ministre a mí en las áreas o cómo serían los procesos de cada tema de los cuales el Espíritu Santo me da para ministrar aquí en el púlpito y en los programas de televisión para YouTube. Mira, hacer un proceso, yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿y cómo hacer el proceso? El Señor me decía, tú tienes que reconocer que tienes rencor. Que aquella persona que te hizo daño, tú tienes rencor contra esa persona. ¿Y cómo lo sabes? Tú piensas mucho en esa persona o en esas personas o en esa historia o en eso que te hicieron. Y entonces cuando tenemos rencor, ¿cómo debemos hacer el proceso? Arrodillarnos y decir, Señor, confieso que yo tengo rencor contra esta o estas personas. Y confesarle a Dios, que ya lo sabe, pero tú audiblemente decirlo, siento rencor por esta o por estas personas o por esta familia o por esta historia o por esta traición o por esta ofensa o por esta palabra, y tú confesar. Así se comienza a hacer un proceso de esta atadura de esclavitud de rencor.
¿Cómo quitar el obstáculo? Porque el rencor es un obstáculo que impide tu bendición. Dios no puede bendecir al rencoroso. ¿O sí? Mira que cuando los hermanos de José fueron a Egipto a buscar comida, ¿cómo tú crees que se sintió José al verlos? Me imagino que le dio algo como un puño ahí en el estómago, ¿cierto? Se le revolvió todo al verlos, que ellos llegaron allá a Egipto a buscar comida. Y José, cuando los vio, como José había sido transformado en su aspecto físico, los hermanos no lo reconocían a él, pero él sí reconoció a sus hermanos. Y allí hubo un choque emocional, porque supongo que José ya había olvidado esa historia por un tiempo, y al volverlos a ver, todo eso volvió a sus recuerdos, a sus memorias, que ellos le habían hecho daño. Y José tuvo que ser confrontado con ese pasado de rencor, y allí mismo él reconoció, y eso fue una lucha muy grande, porque pasaron 2 años donde él puso a los hermanos en prueba de diferentes formas, y en esas pruebas, en esas cosas que él puso durante esos 2 años, José los puso en diferentes pruebas. Allí los hermanos fueron reconociendo que todos esos procesos, esas pruebas y todo eso les estaba pasando porque ellos habían pecado contra el hermano, ¿sí? Ellos mismos, los hermanos, reconocieron: todo esto nos está pasando porque nosotros pecamos contra nuestro hermano, ¿sí? Y ahí tú lo puedes leer, todo lo que pasó, de cómo José los puso a prueba, qué hizo, y hasta llegar en el mismo momento en que él se presenta ante los hermanos. Ya se quitó todo ese vestuario de Egipto y les dijo: yo soy José. Ustedes se imaginan, ¿sí? Eso fue tremendo, eso fue una lucha, eso fue algo tremendo. Y quizás tú hoy tienes que ser confrontada si tienes rencor en tu corazón, con amistades, con tu familia, con personas, con situaciones, con palabras, con recuerdos de tu pasado. Y a veces estamos llevando la vida cristiana llenos de contaminación, de rencor, y por eso es que las cosas no nos funcionan, porque Dios no nos puede bendecir cuando nosotros tenemos un corazón lleno de rencor. ¿Y cómo lo sabes? Porque tú quieres venganza. Es que hay que hacerle algo a esa persona que me falló, que me mintió, que me traicionó, que me tiró el cuchillo por la espalda. Algo le tengo que hacer para que sienta dolor, así como estoy sintiendo yo. Pero ¿sabes qué dice el Señor? El amor de Dios no guarda rencor. Ahí nos desarma, ¿verdad? Ahí quedamos desarmados. Entonces, hermanos, para ir redondeando ya el tema, ¿cómo quitar el obstáculo del rencor? Reconocer que hay rencor y que lo tienes, y que eso está ahí guardado en tu corazón como el veneno. Y mira también lo que me mostraba y me revelaba el Señor para esta prédica, que así como fluye la sangre por las venas, que se mueve la sangre por todo el cuerpo, el rencor también es un líquido que está moviéndose por todo el cuerpo, envenenando el cuerpo. Cuando vemos cáncer, es falta de perdón, es rencor. Cáncer en el hígado, cáncer en el páncreas, cáncer en la cabeza, cáncer en cualquier área del cuerpo, puro veneno de rencor. Que es la persona se mantiene con dolores de espalda, falta de perdón. Que la persona no puede caminar bien, falta de perdón. Que la persona le da taquicardia, falta de perdón. Y uno dice: increíble que yo esté enferma, o que la persona, o el señor, o la viejita, o el jovencito esté enfermo, la persona adulta. ¿Por qué? Falta de perdón. Tiene mucho rencor, líquido, veneno en su cuerpo. ¿Cómo quitar el obstáculo del rencor? Querer sanarte del rencor. Si tú ya sabes que el rencor es un veneno, que es un líquido que se riega por todo el cuerpo, ¿tú sabes las personas por qué se han vuelto locas? Por el rencor y la falta de perdón. Porque como eso es un líquido que es veneno, no se te olvide que el rencor es un líquido. Hazte de cuenta que te inyectaran el veneno de la serpiente. Y como eso está regándose por todas partes
Desde la cabeza hasta los pies, ese líquido se riega por todas partes y te va matando. Y la gente a veces dice, prefiero morirme antes que perdonar. Pero te quiero decir, pues si tú lo has dicho, si no perdonas, morirás en el rencor. ¿Cuánta gente ha muerto llena de rencor? Y cuando están allá, y cuando ya están ahí en el hospital o en la cama, moribundos, o aquellos que un accidente y están moribundos, yo sé y estoy segura que el Espíritu Santo, Dios mismo le muestra en ese momento, mira todas las personas que no soltaste por falta de perdón. Y cuando mira esto, qué tan tremendo, cuando los viejitos, ¿dónde están los viejitos? En las parroquias. ¿Tú has visto las iglesias católicas de quienes mayormente están llenos esos lugares? De viejitos. ¿Sí los has visto? De ancianos que van a orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Los católicos, yo los he visto, ¿sí? Y uno pasa por esas iglesias católicas y la mayoría son viejitos y viejitas. ¿Sí los has visto? Y uno dice, ¿por qué están ahí rezando? Van en la madrugada a las 5 o 6 de la mañana. Vuelven en la tarde y vuelven en la noche. Porque ellos ya se están espiando, como saben que les queda poco tiempo, que ya perdieron la vida y la juventud sin perdonar. Y ya llegó la vejez, que es el tiempo drástico. Se llama los tiempos de plata. O sea, cuando ya está la persona canosa, ¿verdad? Y van a la iglesia católica porque saben que como hicieron tantas cosas en su vida y no se arrepintieron, que en cualquier momento de su vejez van a morir, y ellos lo saben. Y me quedaba impactada cuando yo estaba muy jovencita, era adolescente, me gustaba muchísimo la oración. Y recuerdo que como yo no conocía al Señor Jesucristo, lo conocí fue en la adolescencia, como entrando a la adolescencia, ¿sí? Que lo recibí en mi corazón. Pero antes, en ese periodo de tiempo de niña, de los 7, por ahí de 7 a 10 años, yo amaba a Dios, pero lo buscaba de manera católica. Y mi abuelito me decía, mijita, mi madre si ve esta prédica se reirá, me decía, mijita, acompáñame a la iglesia y cuando salgamos la llevo a la panadería y le compro todo lo que usted quiera. De cositas, panecitos y pastelitos y todo eso, porque mi abuelito tenía un problema en un ojito, tenía como algo en el ojito que le impedía ver bien. A él lo operaron después, él recuperó la vista, pero tenía como unas cataratas en un ojito. Entonces él me decía que yo lo llevara y él me cogía del bracito, ¿sí? Para que yo fuera como el lazarillo que se dice, ¿cierto? Y lo llevaba y él me decía, lléveme, y después salimos y le doy unas cositas en la panadería. Pero bueno, yo era una niña, pero ¿a qué voy con esto? La mayoría de las personas que iban, yo era una niña muy pequeña, eran ancianos y ancianas. Y tú dirás, ¿pero por qué estaban ahí? Porque ellos estaban espiando, queriéndose limpiar de pronto de todas las cosas que ya habían hecho en su juventud. ¿Sí ves? Y qué tremendo que cuando nosotros necesitamos hacer un proceso, porque estamos hablando de un proceso para sanarnos del rencor y llegar la persona a los 50, 60, 70 años y llegar a la conclusión de que la persona está llena de rencor. Qué bueno es a los jóvenes que ven estas prédicas, que les gustan mucho estas prédicas a los jóvenes. Qué lindo que tú hagas procesos de rencor ahora que eres joven, para que tu cuerpo no se llene de veneno y te enfermes de diferentes cosas. Vamos concluyendo, señales de una persona de rencor. Esta ya es la última parte de esta prédica sobre el rencor y debemos perdonar a quienes nos ofenden. Señales de una persona con rencor. Número 1, la mirada es dura. ¿O tú cuando has visto una persona que está llena de rencor mirando bonito? La mirada es dura. La mirada es, como dicen en algunos lugares, rayada, como una mirada como, no sé cómo sería esa mirada, una mirada dura, una mirada sin amor,
una mirada de desconfianza y una mirada que no transfiere absolutamente nada de parte de Dios. Esas personas, y tú conoces a una señora que es así, ella está llena de rencor, ¿sí? Ella está llena de rencor porque en su vida hubieron tantos capítulos de dolor y ella nunca perdonó a nadie, ni a nada, ni esas historias se las ha perdonado ella misma. Entonces está llena de rencor, la mirada es dura. Número 2, no soporta que le mencionen a la persona o a la situación. Ay, no me mencione esa persona, la odio. Hoy no me mencione ese capítulo de mi vida, detesto esa historia, está llena de rencor. Número 3, vive esclavizado o esclavizada de ese sentimiento y siempre tiene rabia contra esa persona o esas personas o esa familia o esa historia o esa situación que ocurrió. Señales de una persona con rencor: no puede olvidar. Porque como no puede olvidar, tiene esclavizada a las personas que no ha perdonado y esa persona misma está en esclavitud. No puede olvidar. Número 5, tiene falta de perdón. No quiere perdonar. Y ahí hay personas que uno las escucha diciendo: me muero antes que perdonar. Primero me muero antes que perdonar a esa mujer. Primero me muero antes que perdonar a esa persona que me violó, me violentó, me robó, me estafó, me traicionó. Entonces son personas esclavizadas. Número 6, quiere buscar la manera de sacarse la espinita. ¿Sabes? Hay, por ejemplo, y esto es una historia de la vida real. ¿Tú conoces historias de la vida real? Mira, las historias de la vida real son estas. Cuando una persona tiene falta de perdón, va a buscar vengarse de alguien. Mira, esto para no ir muy lejos. Digamos que la mujer, el esposo se fue con otra mujer. Y ella, por sacarse la espina y por vengarse, se casa con otro. Así no lo quiera, pero solo por demostrar: mire, usted se fue con otra, ahora yo me voy con otro. Solamente por venganza. Cuando una persona se quiere vengar, entonces, por ejemplo, bueno, usted hizo esto que me afectó, ahora yo le demuestro que yo voy a, por ejemplo, si te quitaron un negocio y pusieron tus enemigos ese negocio que antes era tuyo y tú por venganza pones otro negocio, ¿sí? Solo por vengarse, solo por sacarse la espina, solo por demostrar a una persona a la cual tú le tienes rencor, que tú pudiste, que tú también te casaste, que tú también triunfaste, que tú también levantaste un ministerio, que tú también estás sirviéndole a Dios, y solamente por venganza. Desea lo malo, parece que sanó, pero trama matar a la otra persona. Hermana, yo ya te perdoné. No, eso para mí no es importante. No, yo ya olvidé eso. Pero por dentro está buscando la forma de que algún día se va a vengar de ti. ¿Y sabes cómo también lo detectas? Mira, son historias de la vida real. Y esas son cosas que uno a veces ni siquiera se imagina que ocurren en el entorno de uno. Pero cuando una persona está llena de venganza, no va tampoco a ocultarlo, y en algún momento, si tú has escuchado noticias que lo estaban matando con veneno en las comidas, y uno dice: pero ¿por qué estaba esa mujer? ¿Por qué estaba envenenando al esposo? Pero ese hombre, ¿por qué la estaba envenenando a ella? Por venganza, por rencor, porque seguro él le hizo algo a ella y ella no lo perdonó, porque seguro ella hizo algo y él no la perdonó, y por venganza personas buscan matar. ¿Tú has escuchado esas historias? Mujeres que han matado a sus esposos por venganza, varones que han matado a las mujeres por venganza, o de qué estamos ahorita viendo en las noticias más actuales: el feminicidio, matanzas y venganzas, y el hombre no soportó que ella se fuera con otro y la mató. Venganza, rencor, ¿sí? Y cuando queremos seguir en la venganza, estamos llenos de rencor. Mira, ¿sabes qué te quiero decir? A mí me han hecho daño, ¿sí?
y son cosas fuertes, y son cosas tremendas, y son cosas que una persona normal sin Dios no las pasaría, buscaría la venganza. ¿Y cómo nos vengamos? Te denuncio, te demando, ¿sí? Te demuestro, ¿sí? Hago algo, te afecto de alguna manera, te hiero de alguna forma, te busco como herirte aún físicamente. Esa es la venganza y ese es el rencor. Pero dice el Señor que el amor no actúa así. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene a Dios y una que no tiene a Dios? La que tiene a Dios ama al enemigo y lo perdona, pero la persona que no tiene a Dios se venga, no perdona, actúa, se desquita y en fin. Parece que sanó, pero trama matar. Es muy vengativo o es muy vengativa. Estoy hablando de las señales de una persona rencorosa. Habla siempre de lo que pasó. Y recuerdo una historia, y siempre el Señor me trae a memoria esa historia. Y siempre que voy a dar una prédica o algo que tenga que ver con esto, una viejita, ya viejita, ¿verdad? El esposo se consiguió otra mujer. Y la mujer que se consiguió este señor era bien bruja, le hacía brujería a la esposa. ¿Sí? Y la esposa se valió también de los chamanes, de los brujos, de las artes mágicas para vengarse del amante de su esposo. ¿Sí soy clara? Y el esposo murió, pero la guerra quedó entre estas dos mujeres así. Y ella le hacía brujería y la otra también le hacía brujería. Y siempre que uno hablaba con la viejita, le contaba esa historia. Que el esposo la abandonó, que el esposo la traicionó, que el esposo se fue con otra mujer. Y ella siempre contaba esa historia, porque en su corazón había rencor hacia esa amante, hacia esa otra mujer. Ella nunca la perdonó. Y por eso te digo, el amor no hace nada indebido, pero el que no tiene amor de Dios va donde el otro brujo, se venga, busca el desquite y busca cómo demostrarle a esa otra persona que está con rencor. ¿Cómo solucionar este problema de rencor? Reconoce, perdona y suelta, avanza, sé feliz y enseña a otros a cómo perdonar y a cómo no tener rencor. Si tú has recibido ministración de este mensaje del rencor, enséñale a otros. Si ya tú hiciste el proceso de perdonar, si ya en tu corazón ya no hay rencor, si todo esto que el Espíritu Santo ha ministrado te ha tocado tu corazón y tú hoy haces un proceso emocional y reconoces que tienes rencor en tu corazón, haz un proceso. Cuando ya estés sano, enséñale a otro a perdonar y a no guardar rencor, porque recuérdalo, el rencor es un líquido venenoso dentro del cuerpo. Hoy hemos hablado acerca del rencor y el tema ha sido perdona a los que te ofenden. Sé que tú has sido impactada con este mensaje. Es un mensaje que nos lleva a sanar, ¿sí? Es un mensaje sobre todo de restaurar. Es un mensaje de liberación. Es un mensaje donde nos confronta y tú hoy vas a mirar a quienes tú todavía no has podido perdonar. Es la vecina, es el familiar, es un pasado, es una persona, fue una pareja, fue tu familia, fue tus hermanos, fueron tus hermanas. ¿Tú a quién no has perdonado? Te ofendieron, te maltrataron, te humillaron, te robaron, te quitaron muchas cosas, aún tu juventud, aún oportunidades de tener al hombre, a la mujer de tu vida, pero te la quitaron, te la robaron, te robaron lo que era tuyo. Perdona y olvida. Sé feliz, avanza, no guardes rencor, no te envenenes el cuerpo, porque cuando perdonamos somos personas inteligentes. Cuando guardamos rencor somos personas que somos esclavas. Padre, te damos gracias por este mensaje precioso. Qué lindo es compartir de tu palabra. Bendigo los medios de comunicación, bendigo el canal de YouTube, aplico la sangre poderosa del Señor Jesucristo sobre cada prédica, que tu luz brille, pero que tu palabra llegue
a lo profundo del corazón. Bendigo a todos los que se reúnen en este lugar y a todos los que nos siguen también. Bendigo la obra de tus manos en este lugar y te doy las gracias, la gloria, la honra y la adoración por siempre y para siempre. Y vamos a entrar en un tiempo de adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya puedes parar la grabación. ¿Ya? ¿Lo apago? Sí.